Bueno, ya la tenemos aquí desde hace unos cuantos minutos que estamos disfrutando de su presencia. Carolina, bienvenida. Un placer tenerte aquí. Buenos días a todos, gracias. Bueno, abro un paréntesis futbolero porque puede haber algún despistado que no haya entendido el porqué del chiste. Por detrás de cámara quedaron muy molestos. Claro, es porque va a haber, como puede haber posibilidades de que tanto salga Peñarol campeón como que salga Nacional campeón o que en definitiva también se dé allí una situación con Cerro, la AUF ha dispuesto que una copa viaje tiene que tener por si hay un campeón y Nacional da la vuelta, cosa que sé que Chucho no quiere que le den la vuelta en Belvedere, pero es una posibilidad, Chucho. Entonces va a salir la copa para allí, van a tener una copa ahí, otra copa allá. Está bien. Y claro, supongo que habrá quien aproveche para sacarse una fotografía con la copa. Digo yo. Qué mal, pobre vamos arriba, Chucho, Danilo, ¿no? me dice Chucho. Bueno, Caro, a horas en realidad de un viaje que te va a encontrar en la cumbre sobre el clima que se está desarrollando en París, siguiendo lo que es esta última etapa hasta su cierre, ¿no es así? Exactamente. Sí, vamos a viajar el lunes con María Trabal, que es mi compañera de viaje, camarógrafa, editora, realizadora audiovisual. La pequeña valiente. Sí, la verdad, sí, es una muy buena compañera. Y nosotros vamos a estar en el tramo final de esa semana en la que, bueno, hay que llegar al acuerdo, ¿no? Hay un borrador de acuerdo ya desde hace bastante tiempo que se estuvo también trabajando en otras instancias previas a la cumbre de París. En realidad en estas semanas lo que se hace también es generar otro tipo de acuerdos más puntuales por sector, ¿no? Agricultura, bosques, energías renovables, digamos, todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Y bueno, por lo que vengo escuchando, el acuerdo viene muy lento porque, bueno, hay un problema básico que tiene que ver con lo que se llaman responsabilidades compartidas de quiénes son los emisores de este problema o quiénes son los generadores del problema, ¿no? Y se estableció como una nueva forma de ver las cosas y sobre esa base aparentemente hay que llegar a un equilibrio o a una situación de equidad. Hay una responsabilidad compartida pero diferenciada, eso es un poco el criterio general. O sea, los grandes emisores históricos son Estados Unidos y Europa, pero los emisores actuales es China y Estados Unidos. Pero China está en una situación compleja. Esto les digo como para que se puedan entender un poquito, porque a mí me ha costado mucho entenderlo, todavía no lo entiendo bien, pero cuáles son las pujas en este escenario, ¿no? China, si bien es hoy el principal emisor de los gases de efecto invernadero, o sea, China a través de su actividad económica es el que produce la mayor cantidad de gases que generan este calentamiento global, que distorsiona el sistema climático del planeta, así vamos a verlo de esa manera, es también considerado en esta convención de partes de Naciones Unidas como un país subdesarrollado. Porque fue el tratado, digamos, cuando se formó esta convención para poder analizar los efectos del cambio climático, esto se generó en 1992 cuando China no tenía el peso que hoy tiene. Habrá que actualizar un poquito, ¿no? Porque... Entonces, ese, por ejemplo, es un pequeño lío para que comprendan cómo, digamos, se llega, digamos, a estas instancias. Ayer el presidente de la India, por ejemplo, hablaba de que él espera que en esta cumbre se tenga en cuenta la responsabilidad compartida diferenciada. O sea, ustedes son los principales emisores, han sido los causantes de este problema, no nos hagan pagar a todos el precio del calentamiento global. Pero aquí que India hoy es el cuarto emisor mundial. Entonces está en una situación, hablando desde una situación, digamos, de subdesarrollo, cuando en realidad es el cuarto emisor mundial después de China, Estados Unidos, Europa. Y vas a llegar a un París totalmente convulsionado, porque además de la propia cumbre por el cambio climático y todas las movilizaciones que ha generado eso en París, en Europa y en el resto del mundo, porque hay que ver lo que son los videos y las fotos que llegan de París con manifestaciones pero muy fuertes. Llegás también a un París con medidas de seguridad extremas. Está blindada. Dicen que la ciudad está blindada y estuvo mucho más cuando estuvieron los jefes de Estado. Ahora habrá que ver cómo se mueve la gente en París. Pero bueno, hay medidas de seguridad extrema, sí, para ingresar a lo que es Le Bourget, es una especie de parque de exposiciones, que son 18 hectáreas, donde se montó esta estructura que es gigante, para albergar a 40.000 personas, que son las que se mueven a diario allí.
sí. Entonces, para llegar ahí parece que sí, que hay digamos, controles muy estrictos. Y en toda la ciudad dicen que se han desplegado alrededor de 6.500 efectivos, más todo lo que es la frontera francesa, que está absolutamente militarizada. O sea, hay un control estricto de seguridad. Vamos a ver un poco cuál es el clima. Hace unos días hablaba con la embajada uruguaya en Francia y me decían que, bueno, que la semana pasada un poco se había vuelto a vivir la vida de una forma un poquito más normal, porque la gente durante los primeros 10 días después del atentado estuvo encerrada en la casa. Los niños ni siquiera hacían sus actividades, ¿no? La gente tenía mucho miedo de salir. Ahora se están animando un poquito más a ir al cine, a ir a comer afuera, ¿no? O sea que está volviendo un poquito a la normalidad la cosa. Claro, y de alguna manera, ¿cuál es la participación de Uruguay? Por ejemplo, hoy supimos, o creo que fue ayer, que tuvimos la noticia de que el intendente de Montevideo va a viajar a la cumbre. La gente puede preguntarse un poco, ¿y nosotros qué pito tocamos? Claro. ¿A qué va el intendente Martínez? Bueno, el intendente Martínez es una agenda que está prevista hace muchos meses, va a un encuentro global de alcaldes, ¿no? En esta cumbre hay muchas acciones diferenciadas a nivel local y a nivel nacional, ¿verdad? Y lo que se llaman las ciudades sustentables, digamos, es como son proyectos y acciones que están muy vigentes, y de hecho acá en Uruguay también hemos tenido eventos. Hay una reunión de ciudades sustentables. París es una ciudad que está haciendo transformaciones importantes en sus planes energéticos, de lo que es la generación de basura, lo que tiene que ver con el tratamiento de los residuos, con las energías. Entonces este encuentro de alcaldes mundial lo que hace es establecer acuerdos, buscar soluciones de cómo tener una ciudad más sustentable, precisamente. O sea, esto está previsto. Pero a la vez Uruguay propuso cosas también, ¿no? Uruguay en el marco de la cumbre. Bueno, a la vez, por eso te digo, lo de Martínez no está dentro de lo que es la cumbre sino de Naciones Unidas. A nivel de alcaldes y de ciudad. Es un lateral en el marco de todo. Es un lateral en el marco de todo, que tiene que ver con la organización de esto, es de la alcaldesa de París, que se llama Anne Hidalgo. Ella es la que organizó esto y bueno, está. Aparte. Después Uruguay va a la cumbre con 7 delegados, porque forma parte del acuerdo, es uno de los países que integra esta convención, y allí lo que hace Uruguay es buscar también acciones que tienen directamente que ver con los asuntos uruguayos. Por ejemplo, Uruguay es un país productor de alimentos, lo que necesita es seguir produciendo alimentos, por lo tanto lo que necesita es que de repente conseguir que no haya demasiados límites en la emisión de gases que atañen directamente a lo que es el desarrollo económico de nuestro país. O sea, si hay límites en la emisión de gases cuando uno produce alimentos, Uruguay se ve directamente afectado. Uruguay produce o emite mucho gas de efecto invernadero en la producción ganadera a través del gas metano. Por lo tanto, Uruguay lo que tiene que tratar de conseguir es un equilibrio en eso. Y eso mismo que decís que Uruguay buscará o que intenta buscar, es lo mismo que repercute en cada uno de los países de acuerdo a sus intereses. Exactamente. Es muy difícil. Y de acuerdo a su consenso. modelo de desarrollo, de acuerdo a su estrategia como país. Entonces, ese es el problema. Hay países que son productores de petróleo. Entonces, si estamos diciendo, o se está diciendo a nivel global, que no se puede extraer más petróleo porque todo el petróleo que estamos quemando ya ha sido suficiente, entonces, ¿qué hace un país que tiene petróleo? Uruguay, por ejemplo, está en una investigación petrolera. En una fase de exploración. Bueno, ¿y cómo es? ¿Es contradictorio? Sí, es contradictorio. Claro. El asunto es qué vamos a hacer nosotros con ese petróleo y de qué manera lo vamos a ir quemando. Entonces, bueno, esa cosa de quemarlo de forma gradual puede llevar a que sea más compatible con la idea sustentable. En fin, se está revisando el modelo de vida y el modelo de desarrollo, y eso es como la base de todo, cómo vivir de forma tal que quememos cada vez menos gas y petróleo. No sé si te acabas de dar cuenta que le apasiona el tema climático, el tema del cambio climático. No, es que en realidad sí, pero me apasiona desde un lugar... Tuviste un ciclo además bárbaro en Canal 20, en Canal 20 TC con el programa Menos es Más. Claro, exactamente, porque detrás de eso, ¿no? En el Menos es Más, en realidad detrás de todo esto creo que lo que podemos
capaz que aprender más, entender más, es que detrás de todo esto está nuestra forma de vida y nuestra forma de consumo. Exacto. ¿Qué cosas compramos? ¿Qué cosas hacemos? ¿Y qué hay detrás de eso? A partir de todo esto, ¿empezaste a mirar los paquetitos de alimentos a ver si son transgénicos o no? No solo si son transgénicos, que bueno, ahí hay todo. Pero, por ejemplo, ¿qué hay detrás de las cosas que nosotros compramos? Y bueno, detrás de las cosas hay un uso de recursos naturales a veces desproporcionado, sí. o también hay mano de obra esclavizada, o también hay métodos empresariales incompatibles con estos criterios. O sea, ¿qué hay detrás de cada cosa, no? La agroecología dice una cosa muy interesante que es, nosotros comemos cosas ricas que nos llevamos a la boca, ¿no? Y eso me quedó como resonando. ¿Nos alimentamos, nos nutrimos o simplemente comemos? Claro. ¿No? Entonces, bueno, creo que viendo un poquito esto, nos podemos dar cuenta también de cuál es nuestro rol en este lío que tenemos con algunos anuncios, con algunos anuncios, es decir, medio fuertes o fatalistas si se quiere, pero que claro, viniendo, por ejemplo, como en el caso de la ONU, con la previsión que realizó de daños irreversibles en el clima y alimento, esto con proyección al 2050, el tema del agua, que los uruguayos tenemos, digamos, incorporado en nuestro colectivo esa cosa de que, bueno, nosotros estamos sobre uno de los acuíferos más importantes del mundo, entonces nosotros tenemos la riqueza garantizada, pero hace no sé cuántos años que son muchísimos los países que vienen racionando el uso del agua potable, es decir, cuidándola, y nosotros sabemos que los uruguayos no tenemos para nada incorporado esa cosa de cuidar el agua potable. No sé, cada vez que tenemos algún problemita y nos ponen una restricción, armamos un escándalo bárbaro porque no podemos salir a manguerear la vereda. Claro. Algo que para otros países es absolutamente impensable. Sí. Es decir, es otro de los temas que indudablemente, en el caso de Uruguay, bueno, acá estamos viendo más de uno de los cursos de agua, algunos de ellos que nos han traído dolores de cabeza, como el curso de agua compartido con nuestros hermanos argentinos. Por ejemplo, y que tiene que ver también con las políticas que un país decide, en definitiva, cuando se habla de que se van a seguir instalando papeleras en nuestro país. Claro. Esos estándares también pueden cambiar y entonces varía también lo que el país tiene pensado como posible ingreso de inversiones. Sí. De allí que seamos arte y parte, en definitiva. Claro, ¿no? El tema de la calidad de agua es un tema mundial porque hay un proceso que tiene que ver, que es natural, en definitiva, pero que el hombre con su actividad la ha acelerado, que es lo que se llama eutrofización del agua, que es una palabra que a los científicos les cuesta mucho decir, en el sentido de que cuando hacen divulgación dicen ¿cómo hacemos con esto? Yo creo que todos tenemos que aprender un poco qué es la eutrofización. Es un proceso en el cual en las aguas que están muy nutridas por fósforo, nitrógeno, todo derivado de la actividad humana alrededor de esa cuenca, se produce una activación de una floración de algas. O sea, ¿vieron el lago del Parque Rodó que está todo verde? Eso es un proceso de eutrofización. ¿Qué quiere decir? Hay algas que tiran toxinas, por lo tanto esa agua no se puede consumir. Ahora, ¿cómo hacemos? Todos los cursos de agua tienen cierto proceso de eutrofización, la laguna del Sauce y la cuenca del Santa Lucía. ¿Todo por qué? Porque alrededor de eso hay una actividad humana que ha sido descuidada. Ese fue uno de los grandes problemas que se registraron hace algunos veranos atrás, justamente. Y se va a seguir registrando, porque mientras nosotros alrededor de las cuencas no tengamos una actividad sostenible, cuidada, responsable, que es lo que intenta hacer la Dinama, en fin, pero son tensiones muy complicadas. Bueno, es que de hecho los gobiernos, probablemente en otros lugares con mayor celeridad y mayores recursos, están destinando dinero y equipos humanos justamente para enfocar en estas cosas, ¿no? Y bueno, y hay una inversión importante del Estado. El asunto que también creo que nosotros tenemos que ser conscientes probablemente de eso, en Uruguay hace 30, 40 años nadie pensaba en tener un Ministerio de Medio Ambiente. Y ahora yo creo que tendríamos que tener un Ministerio de Medio Ambiente específico, solo. Claro. O sea, no con todo lo demás. Claro, no con todo lo demás. Se ha discutido. Vivienda, ordenamiento territorial, demasiado. Que vos ves ahora en la agenda de la cumbre del clima. Todos los países tienen un Ministerio de Ambiente. Sí. ¿No? Y de hecho la francesa Ségolène Royal, que es una política de renombre, es la directora del Ministerio de Ambiente y Sustentabilidad en Francia. Creo que bueno, son cuestiones que se van acomodando de acuerdo a los requerimientos, ¿no? Carolina, tengo como 3 o 4 llamados urgentes de este subrayado. Parece que... No quiero ir. Vamos a seguir hablando de esto. ¿Tú dejaste tu lugar de trabajo por venir a esta entrevista? Porque no, me están para diciendo nada. que venga urgente para acá. No, para nada. No hay nada para hacer.
Ahí viene Nano. No, queremos agradecerte estos minutos. Fue un placer realmente bueno, para nosotros. Bueno, y ojalá pueda, no sé, enviarles desde allá Sí, vamos a compartir, alguna cosa, es lo que ¿no? esperamos. Yo supongo que vamos a tener contactos en directo contigo, y bueno, eso seguramente. intentaremos. Espero que, no sé, que la tecnología no nos falle. Que no nos falle. Y que estemos ahí. Por lo menos no te vamos a hacer levantar temprano, porque cuando te llamemos seguramente sea el mediodía. Y a esta hora, sea claro, las 2 de la tarde, Claro, está bárbaro. Bueno, muy buen viaje, buena estadía y buen trabajo. Dale, sobre todas las gracias, cosas. Gracias, Bueno, amigos, estamos en las 9:45 minutos, 15 minutos para las 10 de la mañana. Vamos a ir haciendo... Sí, No, Ricardo. ¿vas a mandar una tanda? No, voy a hacer el cierre de la entrevista y tengo ya el móvil porque la veo a Mónica Lorenzo hace un ratito preparada. Dale. Vamos con el cierre de esta entrevista.